Son ya las 8:39 de la mañana y hemos recibido aquí en la cabina de RPP al doctor Alexander Bazán, él es abogado del partido Fuerza Popular, frente a una denuncia que presentó la fiscal de la Nación para declarar ilegal al partido justamente Fuerza Popular. ¿Cuál es el argumento de la Fiscalía? Que Fuerza Popular ha perpetrado prácticas que vulneran las libertades y derechos fundamentales. Fue la doctora Delia Espinosa quien presentó esta solicitud ante la Corte Suprema y vamos a preguntarle justamente al doctor Bazán en qué situación se encuentra esa solicitud presentada. Muy buenos días. Buenos días. Ante todo, muchas gracias a ambos. Efectivamente, Fuerza Popular fue demandada por la fiscal de la Nación, la señora Delia Espinosa, con la pretensión de declaración de ilegalidad ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. En los últimos días hemos tenido lo que se denomina vista de la causa, es decir, la expresión de alegatos de las partes, donde hemos podido justificar que la pretensión de declaratoria de ilegalidad no tiene asidero jurídico. Es una demanda que a nuestro juicio se basa en mucha subjetividad, pero sobre todo no logra demostrar de forma alguna que Fuerza Popular de manera orgánica ni sus dirigentes hayan promovido actos sistemáticos de quebrantamiento de la democracia en el Perú, algo que nosotros consideramos evidentemente absurdo. Ahora, yo pienso que esta denuncia está basada en actividades de un grupo, la Resistencia o de algún otro grupo de ese tipo, que se han especializado en ir a hostilizar personalidades en sus domicilios o en sus centros laborales. Pero eso supone presumir que esos grupos violentistas y amenazadores tienen una relación orgánica con Fuerza Popular. ¿Esa es la tesis de la fiscal? Sí, en efecto. Una de las causales que ha utilizado la ex fiscal de la Nación, es esa, la que usted menciona. El hecho de que supuestamente Fuerza Popular de manera directa auspiciaría a este tipo de movimientos como la Resistencia, que en ejercicio de su libertad de expresión promueve actos de cuestionamiento público a ciertas autoridades. La fiscal de la Nación lo que indica... El ejercicio de su libertad de expresión. Sí. Pero van un poco más allá que la pura libertad de expresión, ¿no? Porque hay amedrentamiento. Precisamente, nosotros desde el lado de Fuerza Popular se ha considerado que son actos que no forman parte de la política del partido. Es más, la lideresa del partido ha deslindado públicamente esas conductas. Sin embargo, tenemos que entender que los personajes públicos tienen un estándar, un nivel de tolerancia de la crítica, inclusive de la crítica ácida, bastante alto, por encima de una persona común, privada. Crítica sí, pero ir a la casa de alguien para hacer manifestaciones delante de la fachada donde hay una persona que vive con su familia y donde hay vecinos, eso no había. Definitivamente, ¿no? Por eso es que, como le mencioné, se ha hecho una discrepancia, un rechazo público de ese tipo de conductas. Y precisamente en el alegato que hemos desarrollado hace unos días, hemos indicado que el partido no tiene ninguna vinculación, y es más, en la demanda que presentó la fiscal de la Nación, la ex fiscal de la Nación, no existe un solo elemento de convicción, un solo medio probatorio que pueda vincular al partido directamente con estas personas. Usted, perdón, adelante. No, solamente quería acotar que esto también va por el lado de solicitar la cancelación de la inscripción de Fuerza Popular en el registro de organizaciones políticas. Ahora, ¿cuándo debería resolverse esto? Es decir, conocer finalmente la decisión sobre la solicitud que ha presentado. Sí, para poder responder a su pregunta hay que explicar que la demanda se enmarca dentro del artículo 14.1 de la Ley de Partidos Políticos, que permite a la fiscal de la Nación o al fiscal de la Nación atribuirle a un partido político una conducta antidemocrática sistemática que violente la democracia. Entonces, esta demanda, que ya fue conocida por parte de la Corte Suprema en esta audiencia, deberá estar resuelta, estimamos, en unos meses, debido a la carga procesal que tiene la Corte Suprema. Pero hay que precisar, la demanda no es simple, es una demanda en la que se dice, en pocas palabras, que Fuerza Popular violenta el orden democrático al nivel casi de una organización terrorista. El estándar de la Ley de Partidos Políticos para declarar la ilegalidad de un partido es ese nivel. Lo que ha pasado hace poco en el caso del partido Antauro, efectivamente, donde el señor sí declaraba públicamente que iba a fusilar políticos homosexuales y todo aquel que no se conlleve con sus ideas. Y esos son actos antidemocráticos. Y a su hermano también. ¿Eh? No, y efectivamente. Entonces, una democracia no puede ser boba, no puede tolerar este tipo de situaciones. Pero comparar esa situación con las posturas que pueden tener algunos simpatizantes de Fuerza Popular resulta bastante extremo. Ahora, se cruzan, digamos, los plazos para
para resolver este tema con el cronograma electoral. Sí, por supuesto. Es un tema que también mencionamos en la audiencia. Nos sorprendía, y eso es una apreciación evidentemente subjetiva, nos sorprendía cómo esta demanda ha coincidido precisamente con un cronograma electoral en que un partido político de la implicancia y de la importancia de Fuerza Popular puede estar demandado con una demanda totalmente subjetiva, carente de sustento jurídico, en un proceso en el que finalmente los militantes y los ciudadanos van a decidir por quién votar. Entonces, es algo que preocupa. ¿Cuánto tiempo puede tomar hasta que haya una decisión de la Sala de la Corte Suprema? Bueno, nosotros confiamos que la Corte Suprema tome su tiempo para reflexionar sobre este tema. Es un tema de suma relevancia porque estamos hablando de un partido de miles de militantes y simpatizantes finalmente y votantes también que podría ser excluido de una contienda democrática no solo para esta contienda, sino para siempre. Eso significaría. Pero lo más grave sería de que al partido que con sus antecedentes históricos se le puede reconocer siempre que ha participado del lado de la democracia, inclusive auspiciando la Constitución de 1993 en su momento, con los antecedentes históricos del partido, a este partido se le pretende vincular ahora con una conducta antidemocrática sistemática y grave. Entonces, eso también es preocupante. Bien, permítanos ir a la pausa, son las 8:45 para regresar y hablar de la elección que se va a llevar a cabo, el registro de los delegados, digamos, las elecciones internas en Fuerza Popular, y también preguntarle por este tema de la apelación que ha presentado el señor Rospigliosi por el uso de la Cámara del Congreso en un mitin de la señora Keiko Fujimori. Vamos a la pausa, 8:45 y regresamos. Mañana estamos conversando con el doctor abogado de Partido Fuerza Popular, Alexander Bazán, sobre la solicitud que ha presentado a la Corte Suprema la ahora inhabilitada fiscal de la Nación, Delia Espinosa, para declarar ilegal al Partido Fuerza Popular. Sobre ese tema habíamos conversado ya, nos explicaba a usted cuál es la posición del partido y los plazos ahora, pero también queríamos abordar el tema del señor Fernando Rospigliosi. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revisará la apelación que le ha presentado por el uso de la Cámara del Congreso en un mitin de Keiko Fujimori. ¿Qué hay sobre este proceso y la apelación? Bueno, lo que les puedo decir es que el partido siempre va a respetar los procesos internos del Parlamento. Pero también hay que mencionar de que no existe, a nuestro juicio, al juicio del que habla, una imputación directa contra el señor Rospigliosi. Las personas deben responder por lo que hacen, no por lo que hacen terceros. Pero por eso estamos hablando de una apelación, es decir, ya hay una opinión previa de parte del jurado. Sí, claro, pero todo es impugnable, ¿no? Ahora, recordemos que una de las garantías previstas en la Constitución es la doble instancia. Si el jurado electoral especial ha tenido un pronunciamiento donde encuentra algún tipo de responsabilidad, bueno, veremos lo que resuelve el Jurado Nacional de Elecciones. Pero lo cierto es de que no se puede atribuir responsabilidad directa, ni siquiera a nivel de un tema administrativo electoral, a quien no ha tomado decisiones ni ha participado en nada. El señor Rospigliosi no puede ser responsable de lo que haga bien o mal un tercero. Eso es evidentemente contrario a cualquier principio democrático. Excepto de que se pueda reprocharle en omisión de deber, ¿no? La omisión de deber requiere conocer la situación. Ahora, recordemos que estamos hablando del presidente del Congreso. El presidente del Congreso, bajo el supuesto en que estamos, tendría que encargarse de revisar cómo se usan las cámaras, cómo se usan los celulares, cómo se usan los lapiceros. ¿Cómo no? Que no salgan del ámbito en donde se usan para fines que no son adecuados. Es decir, yo no digo que él tenga que saber qué cosa se hace y qué no se hace, pero alguien ha prescindido de su autoridad. Sí, seguro, pero las responsabilidades administrativas en el tema sancionador y las responsabilidades penales también son personalísimas. Se deberá identificar quién permitió que ese equipo salga del Palacio Legislativo y se use finalmente. Pero lo que sí le puedo decir es que no se puede atribuir responsabilidad a quien no la tiene directa ni directamente, como en este caso al señor Rospigliosi. Veremos cómo se contesta la apelación. Y regresando al tema de su función respecto de Fuerza Popular ante la denuncia presentada por la ex fiscal de la Nación, Delia Espinosa, usted nos dijo al principio que una de las causas, la más notoria y la más digamos, que ha dado lugar a más debates, tiene que ver con supuesto vínculo de Fuerza Popular con grupos violentistas.
una de las causas, pero hay otras. Sí. ¿Cuáles son las otras tres? Efectivamente, la demanda que presentó el fiscal de la Nación también se sustenta en una supuesta conducta antidemocrática sistemática por auspiciar el delito. ¿Y a qué me refiero? Imputa que supuestamente la Escuela Naranja, que es el vehículo de difusión ideológica del partido, auspicie el hecho de la supuesta, para la fiscal de la Nación, existencia de delitos de lesa humanidad cometidos por el expresidente Alberto Fujimori. En concreto, ¿qué dice la fiscal de la Nación? Dice que, o argumenta que, porque la Escuela Naranja sostiene que ya hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el que se reconoció que al señor Fujimori no se le sentenció por delitos de lesa humanidad, por difundir esa tesis estaría incurriendo el partido en una conducta antidemocrática sistemática grave, lo cual es absurdo, porque lo único que hace el partido o sus organismos de difusión ideológica es reconocer la realidad. Al señor Fujimori, al señor Alberto Fujimori, al expresidente Alberto Fujimori, no se le sentenció por delitos de lesa humanidad, aunque a la señora Adela Espinosa no le agrade. De acuerdo, esa es la causa número 2. Así es. Falta la 3 y la 4. La causa número 3 estaba referida y está referida a que supuestamente Fuerza Popular habría arbitrariamente, de manera sistemática y antidemocrática, expulsado a algunos miembros del partido por posiciones ideológicas, lo cual es falso. ¿A qué se refiere la señora Espinosa? Se ha referido, por ejemplo, a la separación de los denominados congresistas Avengers del Congreso anterior, como ustedes recordarán. En torno a Kenji Fujimori, ¿no? En torno al señor Kenji Fujimori, que por cierto no fue expulsado, sino él renunció al partido. Pero la señora Espinosa sostiene que hay una conducta sistemática, es decir, continua, permanente, directa, abusiva, destinada a expulsar a los militantes que no tienen la misma línea ideológica del partido, lo cual es falso. A los señores Avengers, a los 3 congresistas denominados Avengers, se les separó del partido en un proceso democrático interno, en ejercicio, por supuesto, de la propia ley de partidos políticos y las garantías previstas en la Constitución para el debido proceso. Entonces, no se puede imputar una conducta antidemocrática al nivel que se pretende llevar por estos casos administrativos concretos. Cuando dice al nivel... Sí, ¿por qué? Porque el estándar de la ley de partidos políticos son actos antidemocráticos gravísimos. Y correcto. Siempre pongo el ejemplo de... ¿Eso quiere decir que usted está reconociendo que no son gravísimos, pero que son finalmente actitudes No reconozco ni que sean antidemocráticos y adicionalmente no reconozco que sean graves. Lo cierto es que son procedimientos internos específicos que han sido ejercidos dentro del marco del estatuto del partido, donde inclusive estos señores tuvieron el derecho de defensa. Entonces, ¿por dónde podemos encontrar ese tipo de actos como antidemocráticos y menos aún graves? ¿Y la cuarta razón? Y la cuarta razón está referida a que supuestamente a través de los votos de la bancada se han auspiciado leyes como por ejemplo la ley de amnistía de los vinculados de las rondas campesinas, de los militares vinculados a la violencia interna de hace algunas décadas y también la ley que reconoce o que delimita el criterio de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad a raíz de la vigencia del Estatuto de Roma. Lo que nosotros decimos, lo que la defensa sostiene, es que esas leyes, ambas leyes, son producto del debate democrático interno dentro del Parlamento. Y si a alguien no les gusta, esas leyes pueden ser impugnadas, como han sido en algún caso concreto, en el Tribunal Constitucional. Pero atribuir a que Fuerza Popular supuestamente desarrolle una conducta antidemocrática destinada a quebrantar el sistema democrático nacional con la promulgación de 2 leyes que han requerido votos de bancadas adicionales, nos parece totalmente absurdo. Y así lo hemos sustentado en el informe oral. No tenemos todavía indicaciones de cómo va a reaccionar la Corte Suprema. Bueno, la Corte Suprema ya se pronunció en el caso del partido Antauro, como recordaremos, donde se mencionó claramente que para que una demanda del nivel que se ha planteado, es decir, de declaratoria de legalidad de un partido político prospere, se requieren de casos gravísimos, como por ejemplo que el señor Antauro Humala haya pretendido, si llegaba al poder, fusilar a medio país. Esos son actos gravísimos. Y yo lo asimilo también como, por ejemplo, con un partido político que pretende llegar al poder para, mediante la fuerza, someter a otros partidos o a quien no comulgue ideológicamente. Esos son casos graves, esos son casos que la democracia y nuestra Constitución no toleran. Pero atribuirle a Fuerza Popular que sea un partido antidemocrático a nivel sistemático grave por estos casos concretos nos parece totalmente forzoso e inconstitucional. ¿Cuál es el próximo paso que se debe dar en este procedimiento judicial? La sentencia de la Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema debería de estar expidiéndose, estimo,
más o menos en un par de meses. Recordemos que la carga de la Corte Suprema es bastante alta, bastante grave. Pero el cronograma electoral también. Claro, por eso Y el cronograma electoral está pendiente. Sí. Pero estamos totalmente convencidos que por la trayectoria del partido y por la falta de rigurosidad jurídica de la demanda, vamos a salir airosos en este caso. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, doctor Bazán.